Bueno, mi grupo está conformado por María de los Ángeles Medina, Héctor Márquez, Armando Morales, Diego Suárez y mi persona José Blas Cardoso Soto. Bueno, mi grupo en general le viene a hablar sobre la economía del libro del profesor Omar Castillo. Bueno, yo les vengo a explicar dos temas, que es la economía agraria y la economía normativa. Bueno, ¿en qué consiste la economía agraria? Esta aplica los principios de la teoría de la economía de la agricultura. Es una ciencia social aplicada que trata sobre cómo los productores y los consumidores y la sociedad usan recursos escasos en la producción, mercados y consumos, productos alimenticios y fibra. Un ejemplo, cultivos de granos, cereales, semillas oleaginosas, cultivo de hortalizas, ganadería bovina y entre otros que ayudan a contribuir la economía agraria. Bueno, la economía normativa, esta se concentra en el deber de ser un hecho económico. Esta introduce juicios de valoración sobre lo deseable o indeseable del mismo. Emite y propone acciones políticas para modificar la realidad comparando los beneficios y los costos de ellas para modificar una situación no deseada del hecho económico. Pues ya esto es muy importante en la economía, en la economía y en la vida diaria, ya que por medio de estas podemos tener un buen sustento en la vida y ser grandes empresarios. Muy buenos días, mi nombre es Armando José Morales Ávila y en base al primer capítulo del curso de Economía, hoy les vengo a hablar sobre elecciones económicas. La escasez de recursos y la existencia de fines múltiples obliga inevitablemente a las personas y a la sociedad a elegir, a tomar decisiones sobre el mejor uso de los bienes y recursos. De modo que, en cuanto a las repercusiones, la elección que una persona hace hoy en día acerca de en qué y cuánto gastar, cuánto ahorrar, o acerca de cuánto trabajar o de cuánto descansar hoy, tendrá consecuencias en el bienestar de su futuro. Es decir, las personas tienen que aprender a convivir en una línea delgada de en saber administrar o de saber gastar sus recursos diarios o de sus bienes económicos. En base al campo agrario, las elecciones que un agricultor hace sobre qué y cuánto producir, cuál tecnología utilizar o cómo distribuir las ganancias del negocio tendrán efectos sobre la rentabilidad de su futura empresa. Un agricultor, en base a sus recursos económicos o en base a sus inversiones que realiza en dicho cultivo o en dicha maquinaria para el procesamiento o para la producción de su cosecha, debe tener una gran adquisición o una gran administración de sus recursos para saber cómo conllevar a una mayor producción o cómo obtener una mayor rentabilidad en su empresa. Muy buenas, mi nombre es Héctor Miguel Márquez de la Osa y voy a hablarles un poco de lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Bueno, comenzando por esta primera, la microeconomía es una rama de la economía que se encarga de estudiar el comportamiento, las acciones y las decisiones de los agentes económicos individuales. Estos ya pueden ser familias, empresas y también la relación que ésta mantenga con el mercado. Y bueno, para dar un ejemplo de lo que es microeconomía, se pueden ver como pequeños comercios como papelerías o bares, eh, demanda de un producto, comportamiento individual de empresas y familias, etcétera. Y para la macroeconomía, bueno, de esto le puedo decir que la macroeconomía es la que se encarga
de estudiar los bienes y servicios que se producen. Sus estudios se realizan a nivel nacional, o sea, dentro del país, para observar las relaciones internas en la forma como se relacionan las empresas a nivel internacional con el exterior. Y pues pues para dar un ejemplo, se puede decir que las exportaciones e importaciones de bienes entre países. María de los Ángeles Medina. El día de hoy les voy a hablar sobre la economía en el mercado. Empezaremos por definir qué es un mercado. Un mercado es una institución que existe siempre que dos o más individuos están preparados para un intercambio, basándose en acuerdos, sin tener en cuenta el tiempo o el lugar. Cuando hay un intercambio económico se hace una transferencia. Tal transacción es una transferencia de derechos de propiedad. El vendedor de un bien o servicio cede al comprador el derecho a utilizar el bien o servicio que ha comprado. Y este último a su vez transfiere el derecho de usar libremente el dinero entregado por el comprador. Cuando las decisiones de asignación son hechas a través del mercado, se quiere decir que estas son tomadas por el sector privado, esto es por los empresarios como tal y los consumidores, y a los sistemas que como el capitalismo lo utilizan preferiblemente para coordinar el intercambio, para asignar los recursos en la actividad económica, se les denominan economías de mercado. ¿Qué es una economía de mercado? Es un conjunto de instituciones, tanto en el sentido de organizaciones como reglas de juego, orientadas a definir las condiciones bajo las cuales las decisiones o elecciones, ya sean individuales o colectivas, de asignación y utilización de los recursos se efectúan. Dicho de otro modo, para que exista una economía de mercado, deben de haber empresas, organizaciones, que existan las leyes, un gobierno, partidos políticos, derechos de propiedad, debates públicos, claramente definidos, las libertades que permitan el funcionamiento de la misma economía. En la economía de mercado, los consumidores pueden tomar decisiones que reflejan sus propios deseos. Buenos días, mi nombre es Diego Andrés Suárez Díaz, vengo a hablar sobre los sistemas económicos. Las decisiones que se toman o que toman los agentes económicos, es decir, productores y consumidores, y cuidados en general para organizar la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios, se puede identificar como sistemas económicos. Además, un sistema económico se concibe como un arreglo institucional. Esto es un orden, una coordinación de organizaciones económicas, normas jurídicas, reglas de comportamiento, costumbres sociales, etc. También podemos hablar sobre las asignaciones de los recursos, que se caracterizan por aquellos que cualquiera que sea el sistema económico que prevalezca en un país y su funcionamiento obliga a tomar decisiones que determinan la asignación de los recursos existentes, porque en la sociedad la asignación de los recursos se refiere a la manera como se organizan o cómo se distribuyen los recursos de la sociedad entre diferentes actividades económicas y productoras, entre las diferentes organizaciones que la producen. Un ejemplo de esto que tenemos en la agricultura son en la producción de alimentos y producción de biocombustibles.